llamado para usted en esta noche. Puede leer todo el libro de Esther, lo puede leer desde el capítulo 1 hasta el último capítulo y no va a encontrar en ninguno de esos capítulos que se mencione el nombre de Dios. No lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar la mano poderosa de Dios moviéndose en el libro de principio a fin. Y podríamos decir que el protagonista principal de este libro es Esther y es Mardoqueo, pero en realidad el protagonista principal es Dios. Llamada o llamado para este tiempo, Existe una preparación para la entrada de Hadasa. El capítulo 1 termina dejando una vacante para el palacio, en el palacio, ¿verdad? Para una reina. Se necesita una nueva reina y esto abre la puerta para que en el capítulo 2 Hadasa entre en escena de forma providencial. Dios que se manifiesta y obra en nuestras vidas en formas sobrenaturales. Aunque no menciona el nombre de Dios, no hay nada de lo que suceda dentro de esta historia que no esté bajo la mano poderosa del Creador. Él es el protagonista principal de esta historia, tanto de la historia de Esther como de la nuestra. Sin duda alguna nosotros, si nos ponemos a pensar y a meditar, hemos pasado por momentos difíciles en algún momento. Por situaciones bien difíciles y quizás en muchas ocasiones nos hemos cuestionado y nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué de esto? ¿Por qué de esta situación? ¿Qué de beneficioso tendrá todo esto que estoy pasando? Este proceso por el cual estoy pasando. Pero Dios utiliza hasta los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida para prepararnos, porque hay un llamado para cada uno de nosotros. En la historia de Esther vemos que las cosas se tornan bien difíciles, bien oscuras para el pueblo de judío, pero Dios la levanta, la prepara y llama tanto a ella, así también como a nosotros, nos levanta, nos prepara y nos llama para usarnos de acuerdo a sus propósitos divinos. Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito, pero también tiene un llamado para cada uno de sus hijos. Tiene un propósito y tiene un llamado. La cuestión aquí es, hermano y hermana, si estás escuchando el llamado del Señor y si estás entrando dentro del propósito y los planes que el Señor tiene para tu vida. Porque nosotros a veces por miedo, por temor, no permitimos que el Señor nos use. Y pensamos de que otras personas sí son capaces y sí tienen la habilidad y los dones para que el Señor los use, pero nosotros no. Y no es así. No es así. Ahora vamos a ver, mientras se desenvuelve esta historia, cómo fue la preparación y el llamado de Hadasa, de Esther. En su vida creo que Esther se iba a imaginar que siendo huérfana y careciendo de tal vez del cariño, el cuidado y el amor de sus padres, quizás ella jamás se hubiera imaginado de que ella iba a terminar en un lugar como este. Y jamás ella se iba a imaginar que ella iba a estar usando una de estas. Jamás. Y quizás nosotros nos asombremos, hermanos, porque el Señor quiere usarnos. Hermanas, el Señor las quiere usar. Y quizás usted diga, yo no puedo, no tengo la habilidad. Pero el Señor la puede usar. Siempre y cuando usted se deje usar y se va a maravillar de las cosas grandes que el Señor tiene preparadas para usted en el servicio de la obra del Señor. Igual para ustedes, hermanos, porque también el mensaje es para ustedes. El Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Ella jamás se hubiera imaginado de que siendo huérfana iba a llegar a un palacio, iba a usar una corona y que iba a ocupar un puesto alto y grande en un reino tan poderoso como los persas. De la oscuridad
a ser revelada. Y le pido que me acompañen en el capítulo 2, versículos del 5 al 7. Y aquí ya vamos viendo cómo el Señor la va preparando y la va llamando. Quizás ahora, hermano, usted pueda ver hacia atrás y pueda ver, hoy entiendo por qué el Señor me permitió que yo pasara por acá. Hoy entiendo por qué el Señor no permitió que yo no tuviera aquel trabajo, porque aquella puerta se cerró. Hoy entiendo muchas cosas cuando ya hemos pasado y podemos entender y podemos ver con más claridad que había un propósito por el cual el Señor cerró puertas, abrió puertas, nos puso en un lugar, nos quitó, permitió algunas cosas en nuestra vida. Siempre hay un propósito. Y en el caso de Esther, el capítulo 2, versículos del 5 al 7, recuerde de que ya el rey Asuero ya no tiene su reina, entonces ahora hay un concurso de belleza y dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él había criado a Hadasa. ¿Recuerdan Hadasa? Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces aquí vemos que el Señor ya la está preparando. Ahora vaya conmigo al versículo 17 al 18 del capítulo 2. Se hizo ese concurso de belleza y posiblemente dicen los estudiosos de que fueron aproximadamente como 400 doncellas que este rey tuvo la oportunidad de ver. Y una preparación tan extenuante que cada una de esas doncellas tenía que pasar un año preparándose para ese encuentro con el rey. Y parte de esa preparación era usar fragancias, usar perfumes, aceites para cuidarse, de tal forma de que cuando llegaran a la presencia del rey, ellas estuvieran resplandecientes y hermosas. Hermanas, ¿sabe lo que nosotros hacemos los días sábados? Que me llamó mucho la atención lo que la pastora estaba diciendo. Nos estamos preparando para un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y deberíamos anhelar ese encuentro, porque no es con cualquier persona con la cual nosotros vamos a estar comunicándonos. Es con el que tiene en sus manos nuestro destino, es el que lleva el control de nuestra historia de principio a fin. Entonces necesitamos ese encuentro con el Rey para que podamos entonces difundir ese olor fragante, ese olor a Cristo, ese perfume que viene directamente del trono de su gracia. Y se hizo el concurso y dentro de esas mujeres, la que fue elegida fue Esther. Y dice, imagínense, de aproximadamente 400 aproximadamente, eligen solamente a una. Y dice en los versículos 17 y 18, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. ¿Y cómo se llamó el banquete? El banquete de Esther, mire. Y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad
real. De ser una huérfana, de estar en la oscuridad, a ser revelada, a ser sentada en un trono. ¡Qué hermoso! Qué hermoso saber que Dios, el creador del cielo y de la tierra, es el que tiene control de mi vida y de cada situación y que tiene un propósito. Ahí el Señor la está exaltando, la está elevando. Pero, ¿sabes? Siempre no todo en la vida va a ser bonito. Siempre vamos a encontrar dificultades. Y cuando más queremos servir al Señor, el enemigo siempre se va a levantar. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre tuvo enemigos. Siempre hubo alguien que quiso atentar en contra del pueblo entero. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía de que de ese pueblo iba a descender el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador del cielo y de la tierra. Entonces se levantó un hombre llamado Amán, y ese Amán odiaba a los judíos y odiaba que ese malvado Mardoqueo no se postraba delante de él, y dijo, bueno, yo no sé cómo me voy a deshacer de este hombre, pero se inventó entonces de que elegir un día donde ese día todos los judíos fueran exterminados sobre la faz de la tierra. Fueran exterminados sobre la faz de la tierra. Pero el Señor, como les dije, el Señor tiene el control de la vida de su pueblo, de cada uno de sus pueblos. ¿Y quién iba a decir de que el llamado de Esther, porque ya sabemos su propósito, el propósito de Dios es de que ella llegara a este lugar, que ella llegara a ser reina, pero ¿cuál era su llamado? El llamado de ella era de interceder por su pueblo. Aquí vemos entonces que a través de las circunstancias difíciles, hermano, a través de las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida, a veces a través de esas circunstancias viene nuestro llamado, hermana Kimberly. Quizás algunas veces usted se ha preguntado, Señor, yo no entiendo por qué tú aún después de 13 derrames tú me tienes con vida. Ese es su llamado. Llamada a testificar, llamada a llevar la palabra y a proclamar de que hay un Dios que todavía hace milagros, que todavía se puede glorificar en nuestras vidas. Hermana, si tú que me estás viendo has pasado por algún divorcio y has sufrido, tu llamado puede ser ir y compartir las buenas nuevas a esas mujeres que están pasando por dificultades, que son madres solteras o que están pasando por un divorcio. Puede que ese sea tu llamado, no lo sé. El Señor te hablará a tu corazón y te dirá a veces las circunstancias difíciles de nuestra vida. Ahí es cuando surge nuestro llamado. No nos gusta, hermanos, no nos gusta pasar por situaciones difíciles, pero ahí en esos momentos es cuando surge nuestro llamado. Y vemos que en el capítulo 4, versículo 14, que fue el versículo que leímos, Mardoqueo empieza a hacer luto y a llorar y se pone ropa de cilicio, y llega la noticia a la reina Esther y le dice, Mardoqueo está llorando, está afuera, está haciendo luto, y Esther manda a preguntarle, le dice, bueno, ¿y por qué? Y entonces él le manda una copia del edicto que el rey había firmado de que todos los judíos tenían que morir. Tenían que morir. Y Mardoqueo le dice, sabes, necesitas ir delante del rey y necesitas ahora hacer uso de tu llamado que el Señor te ha dado e interceder por tu pueblo. Usted está intercediendo por un pueblo. Hermano, hermana, usted intercede por un pueblo. Sus hijos, su familia. No sé la situación en la que esté pasando, pero usted está llamado a interceder, a pararse en la brecha e interceder. Mardoqueo le dice, tienes que ir delante del rey. Y ella le dice, saben, yo no puedo ir delante de la presencia del rey, porque aunque se mira que es un rey que, por algo tan simple quitó a Vasti y no le va a hacer nada, era un rey que era despiadado.
Y si ella se presentaba sin ser llamada, entonces la probabilidad era de que ella iba a morir. No era algo fácil presentarse sin ser llamada. Y en el capítulo 4 ella le dice, yo no puedo ir porque el rey no me ha llamado. Él no me ha llamado. Hace 30 días él no me llama para que vaya delante de él. Pero Mardoqueo le recuerda y le dice, ¿sabes? Le dice en el versículo 14, le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Era un hombre que tenía muy en mente las promesas de Dios, porque sabía de que aunque ella no hiciera uso de su llamado, el Señor iba a levantar a alguien más para liberar a su pueblo. Pero le dice, tú tienes un llamado. Usted, hermana, hermano, usted tiene un llamado. Y el Señor nos hace diferentes tipos de llamados. El primer llamado que Él nos hace, pongámonos a cuentas, el llamado de la salvación. Allá es cuestión de nosotros si nosotros queremos decir sí a ese llamado. Pero cuando hemos dicho sí, entonces Él nos hace el llamado a la santidad. Mantenernos santos, apartados para el Señor. Pero hay otro llamado que nos hace directamente y es el llamado a servir. Y cuando pensamos en llamado, hermano, lo primero que pensamos es el llamado, predicar, pastor, ministerio, maestro. No, hay muchos ministerios, hay muchos dones que el Espíritu Santo tiene preparado para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros si nosotros queremos recibir ese don, ese regalo. El Espíritu Santo anda con esos regalos por cada uno de nosotros queriéndonoslo dar, hermanos. Si yo le he puesto que si venimos y traemos un regalo bien bonito aquí, yo le digo, hermana Telvi, ¿lo quiere el regalo? Y si lo mira bonito, seguro me va a decir que sí. No me va a decir no. Pero qué ironía es que el Espíritu Santo anda con los regalos, con los dones de Él, queriéndonoslos dar y nosotros no queriendo recibirlos. Porque no nos sentimos capaces. Porque no nos sentimos dignos de recibirlos. Y Él le recuerda, sabes, estás ahí con un propósito, el Señor te promovió, estabas en la oscuridad, has llegado a ser reina y has llegado ahí con un propósito, con una razón, el Señor te puso ahí y tienes un llamado, entra, llénate de coraje, pide la sabiduría al Señor y entra e intercede por tu pueblo. Y ella se llena de valor. En situaciones difíciles, hermanos, que no nos gane el miedo, que no nos gane el temor. Y cuando se trata de servir para la obra del Señor, no digamos no. No tengamos miedo. No tengamos miedo porque no depende de nosotros, sino que depende de Él. Él es el que nos llama, Él es el que nos usa. Él es el que tiene ese propósito para cada uno de nosotros. Él tiene formas tan maravillosas de llamarnos en momentos tan difíciles, en momentos tan oscuros en nuestra vida. Mire, Moisés fue llamado ¿dónde? En el desierto. En el desierto, en tierra árida y seca. El Señor se le presenta ahí en una zarza y Él lo llama en el desierto. David, va Samuel, ve a los hijos de Isaí, todos estaban ahí. ¿Dónde estaba David? David no estaba, era el anónimo. Samuel tuvo que preguntarle a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Se me olvidaba que allá está el otro, el menor. En el anonimato, David es llamado en el anonimato. ¿Recuerda a Ana? Ana es llamada desde su dolor a orar, a interceder por un hijo que ella quería, que ese hijo vino a ser un instrumento del Señor.
un gran siervo del Señor, Samuel. José, llamado desde la traición. ¿Quién iba a imaginarse, hermanos, otra historia tan maravillosa? Que sus hermanos lo traicionan, lo tiran dentro de un pozo, lo sacan y todos diríamos, ay, qué malos los hermanos, cómo lo tiraron. ¿Cómo es posible de que el Señor pueda obrar en medio de esas circunstancias tan horribles? El Señor estaba obrando, porque José lo entendió y dice, el Señor logró todo para bien, aún para ustedes, les dice, y lo llama a José en medio de la traición. Jeremías es llamado en debilidad porque se sentía joven. El Señor lo llama y le dice, yo te escogí como profeta, aún desde el vientre de tu madre yo te había escogido. Y él le dice, yo no puedo porque yo soy joven. Lo llama aún en medio de la debilidad. Pablo lo llama camino a Damasco, se cae de un caballo y el Señor lo encuentra y le dice, ¿y por qué me persigues? Lo hermoso de Pablo, hermanos, que desde el momento que él entendió que el Señor lo estaba llamando, dice, él mismo lo dice, yo no rehusé a mi llamado. Yo no me rehusé a mi llamado. Gedeón fue llamado desde el miedo. El ángel le tuvo que decir, varón esforzado y valiente, porque ni él mismo se sentía capaz, hermana Nelly, miren, ni él mismo se sentía capaz. El ángel le tuvo que decir varón esforzado y valiente, porque el Señor miraba lo que él era capaz de hacer. Nosotros no miramos lo que somos capaces de hacer, pero él sí, porque él lo hace a través de nosotros para gloria de su nombre. Porque mire, si lo hacemos porque nosotros lo podemos, entonces nos llevaríamos la gloria a nosotros. Y la intención de él no es que nosotros nos llevemos la gloria, sino que él se lleve la gloria. Entonces a Gedeón lo llama aún en medio desde el miedo. Ahora, ¿cuál es su llamado? ¿Cuáles son las circunstancias que estamos pasando? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor a decir sí, Señor, heme aquí, aquí estoy? El llamado requiere de muchas cosas, hermanos, requiere de varias cosas, pero le voy a decir, en el caso de Esther, Mardoqueo lo recuerda y le dice, ¿quién sabe si para este tiempo has llegado a ese lugar? Y él le recuerda eso, entonces ella se llena de valentía. ¿Qué es lo que requiere entonces nuestro llamado? En el caso de ella, se llenó de valentía y determinación. En el capítulo 4, versículo 16, dice así. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Se tuvo que llenar de valentía y determinación. Quizás sentía miedo, hermanos, porque a veces pensamos que la valentía es la ausencia del temor y no es así. Nos tiemblan los pies cuando venimos acá y tenemos que pararnos a predicar o nos toca dirigir algún servicio. Nos sentimos nerviosos porque sentimos miedo, sentimos temor. Pero ¿sabe qué? Ser valientes es pararse aquí y aunque yo tenga miedo, lo hago. Porque el que está allá arriba es mi fortaleza. Él es el que me da el poder para yo poder servirle. Entonces ella se llena de valentía y determinación y dice, si perezco, que perezca. Pero al mismo tiempo, lo hermoso de ella es que ella era una mujer con un espíritu humilde y un espíritu enseñable. Y qué difícil es ahora encontrar humildad y encontrar personas que sean enseñables o líderes enseñables, porque a veces creemos que lo sabemos todos y en realidad no sabemos todo. Todavía estamos en el proceso de aprendizaje, todavía nos estamos preparando, vamos a seguir aprendiendo toda nuestra vida.
Y un buen líder tiene que tener humildad para ser corregido, para ser guiado por otros líderes, y tiene que tener ese espíritu enseñable, que vengan otras personas y te enseñen si estás cometiendo un error, si estás haciendo algo indebido, que te enseñes. Tienes que tener humildad y tienes que tener un espíritu enseñable. Mardoqueo le dice, mira, no te olvides que de dónde te sacó el Señor. Eras huérfana, llegaste ahí y el Señor te puso ahí con un propósito. Y ella entonces recapacitó y dijo, entendió. En ese momento entendió el proceso y la razón por el cual el Señor la tuvo y la puso allí. También requiere de dependencia espiritual. Dependencia espiritual, ¿en quién? En Dios. En Dios, porque leímos aquí en el versículo 16 que ella dice, ve y reúne a todos los judíos que hay en la ciudad de Susa y ayunad por mí. Ayunad por mí. Mire, cuando se nos dice a nosotros que tenemos la oportunidad de participar, a traer un mensaje aquí, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ir y orar. Si el mensaje no viene orado, si no hemos orado lo suficiente, entonces, hermano, vamos a hablar quizá por nuestras propias fuerzas y no va a ser el Señor que hable. Lo primero que tenemos que hacer es ir al trono de la gracia del Señor y decirle, Señor, sabes que yo no me siento capaz, sabes que yo no me siento útil, pero yo necesito que tú me ayudes porque son tus hijos, es tu pueblo y necesitan escuchar tu palabra y no la mía. Esther le dijo a ellos, yo necesito que ustedes ayunen y oren por mí. Requiere entonces el llamado de parte nuestra requiere valentía, determinación, requiere humildad, requiere un espíritu enseñable y requiere una dependencia total del Señor. Aleluya. Si ya sabemos todo eso y hemos visto a través de la historia de Esther y podemos leer el resto del libro y parece un libro como de cuento de Disney, ¿verdad? Una joven pobre huérfana que es llevada, presentada al rey, el rey se enamora de ella, le pone su corona, la lleva al palacio y qué final feliz, fueron felices para siempre. El libro de Esther termina pues obviamente con la intervención del Señor y los judíos son liberados y a través de esa intervención de Esther, de permitirse ser usada por el Señor y decir sí al llamado de intercesión, ellos son rescatados de la muerte y se establece una nueva fiesta que es la fiesta del Purim. La fiesta del Purim, usted lo puede investigar ahí en Google, que Purim significa suertes, la palabra pur, porque Amán cuando decidió escoger el día donde ellos iban a morir, todos los judíos echó suerte. Entonces por eso le pusieron la fiesta del Purim. Pero al final el Señor sabe cómo poner en su lugar a nuestros enemigos y lo puso en su lugar. A este malvado Amán lo puso en su lugar. El enemigo va a tratar de desanimarnos, hermanos. Va a tratar de desanimarnos y va a tratar de poner pensamientos en nuestra mente diciéndonos que no lo podemos hacer, que no podemos enseñar, que no podemos predicar, que no podemos dirigir, que no podemos servir. Nos va a poner muchas cosas en nuestra mente para que nosotros digamos no. Pero el Señor tiene un plan y un propósito para nosotros. Entonces, si ya sabemos todo esto, hermanos, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para descubrir cuál es mi llamado? ¿Cómo lo descubro? Ya sé que el Señor tiene un propósito, ya sé que el Señor tiene un llamado para mi vida. Entonces, ¿cómo hago? Hermana, ya me dijo todo lo que necesitas saber. Ahora quiero saber cómo puedo hacerlo. Primero, tenga comunión con el Señor. Sabe que cuando Cristo Jesús en Marcos 3:14, le voy a pedir que busque rápidamente los versículos que le voy a dar ahorita. Marcos 3:14.
Marcos capítulo 3, versículo 14. Y el párrafo dice elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y dice en el versículo 14, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Tenga una comunión con Jesús. Ese es el primer llamado, tener una comunión con él. Vaya al rey. Mire, Esther tenía que pedir una audiencia para poder entrar y tener una audiencia con el rey. Nosotros no necesitamos de pedir audiencias, somos nosotros los ingratos que no queremos ir constantemente al trono de la gracia a hablar con el rey. Él está sentado en su trono, hermanos, esperando que nosotros hagamos tiempo para poder ir delante de su presencia a hablar con él. Para poder saber cuál es mi llamado, primero tengo que tener una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, tengo esa comunión con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Tienes que estar plantado en una iglesia local. ¡Santo! No tienes que andar saltando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque sabes que nunca te vas a dar cuenta entonces cuál es tu llamado. Tienes que estar sembrado y plantado en una iglesia local. Salmos 92, 13. Salmos 92, 13. Dice, ¿plantados dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué? Florecerán. Y dice el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y verdes. Pero ¿dónde tengo que estar plantado? En la casa de Jehová. Busque un lugar donde usted pueda poner sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Amén. En su vejez también vamos a dar fruto, hermano. Yo le digo siempre eso a mi mamá. Siempre le digo eso a mi mamá. Aún en la vejez, dice la palabra del Señor, que vamos a dar fruto. Aún en la vejez. Pero tenemos que estar plantados en la casa de Jehová. Busque una iglesia local donde usted pueda estar plantado para que entonces pueda dar fruto y entonces usted se pueda dar cuenta cuál es su llamado. Número 3, no te distraigas con las cosas del mundo. La palabra del Señor dice, donde está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y sabe que algunos se acercaron al Señor y le decían, Señor, yo quiero seguirte. Llegó un joven rico y le dijo, Señor, yo lo he hecho todo lo he cumplido. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él no quiso. Porque se entristeció porque él amaba más el dinero. Luego otro se le acerca y le dice, Señor, yo te quiero seguir. Entonces el Señor le dice, sabes que yo no sé ni a dónde voy a poner mi cabeza esta noche. No tengo dónde poner mi cabeza esta noche. Y no le pareció, porque ¿sabe qué? No nos gusta decir no a situaciones difíciles. Nos gusta la seguridad, nos gusta la comodidad, nos gusta el dinero. Y otra cosa que nos impide a veces decir sí al llamado son las relaciones con otras personas. Ponemos en lugar a otras personas antes que a nuestro Dios. Entonces así difícilmente vamos a descubrir cuál es nuestro llamado. El Señor Jesús le dice a uno de sus seguidores, le dice, sígueme. Pero él le dice, Señor, yo te sigo, pero ¿sabes qué? Primero déjame ir a despedir a mi padre, a enterrarlo. Entonces no se puede así. Tienes que dejar atrás, ¿sabe? La segunda parte de esa canción decía, en mi casa dejaré, mi familia dejaré, todo atrás lo dejaré.
Dice, por ver a mi amado. Por ver a mi amado. Hay que decir que no se distraiga. El enemigo lo va a distraer, hermano, hermana. El enemigo lo va a distraer. Algunos hasta se van a dormir esperando el llamado, pero no se distraiga. Diga que sí al llamado, dígale sí, yo lo quiero. Diga no a estar cómodo en su casa. Diga no cuando se le presente la oportunidad de tener trabajo y hacer más dinero. Diga no si hay algún familiar o algo que le sea de tropiezo para decir sí al Señor. Tenga comunión con el Señor, esté plantado en una iglesia local, no se distraiga. Pero sobre todo, hermanos, cuando usted ya tenga todo eso, ya sepa cuál es su llamado, cuál es el propósito del Señor en su vida, reconozca que su llamado es un don de Dios. Es dado por gracia. Es dado por gracia. Y la gracia no es solo cuestión de que el Señor nos llama y nos salva, mire hermano Orlando, sino que la gracia también nos empodera para poder poner por obra nuestros dones, nuestros talentos y poder realizar el llamado. El apóstol Pablo dice que cuando él oraba al Señor le decía, Señor, quítame esto, pero el Señor le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la pastora leía, creo que en Gálatas 1:15, él dice, me elegiste desde el vientre de mi madre y es un llamado que me lo has dado por gracia. Por gracia, yo no lo merezco. Cuando empezamos a hablar más de nosotros y de las cosas que nosotros hacemos y no le damos la honra y la gloria al Señor, entonces estamos actuando mal, porque es algo que el Señor nos lo da y es por gracia y por misericordia para con nosotros. Entonces no nos olvidemos que es un llamado, es un don que el Señor nos ha dado y es por su grande amor, por su grande misericordia, pero sobre todo por gracia. Primera de Pedro 4 del 10 a 11 y con eso termino. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, versículo 4, del 10 al 11. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme, ¿qué? Gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.